Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta masterclass en donde tenemos al maestro Jonás González Iloldi. La dinámica consiste en que él va a tener tiempos de 20 minutos para presentar su trabajo y el resto del tiempo se va a dedicar a charla con ustedes. Las preguntas que tengan al respecto, por favor háganosla llegar en los papelitos. Aquí el maestro las verá y las irá contestando. Esta es la manera en que se llevará a cabo la dinámica. Antes de cederle la palabra al maestro Jonás González Iloldi, les leeré un poco acerca de su semblanza profesional. El maestro González Iloldi nació en la Ciudad de México en 1984. Exiliado de la ciudad por el terremoto, creció en Colima y Guadalajara, en donde actualmente reside. Cursó la licenciatura en Artes Visuales con orientación en Fotografía en la Universidad de Guadalajara y la licenciatura en Artes Audiovisuales en el Centro de Medios Audiovisuales del CAP. Como fotógrafo y director, ha participado en diversos videoclips para bandas como De Lo Simple, Pancha Psycho, Negro Azteca, Galgo, The Ghostsider y Rostros Ocultos. Además, ha trabajado en largometrajes como My First Movie, Colores Verdaderos, La Vieja Escuela y Los que Regresan. Ha dirigido 2 documentales, Donde Moran los Sueños, del 2014, la cual se proyectó el día de ayer, y que fue selección oficial del Robert Film Fest en el 2015, y el Monocle Sound Festival en las Islas Canarias en el 2015. Y De Respeto y la Esquina, documental de 2016, el cual narra la vida de diversos jóvenes pandilleros de colonias marginales de Zapopan y Guadalajara y su relación con la calle y con la música. Y bueno, cedo la palabra al maestro Jonás, a quien le damos la bienvenida a este encuentro de muestrario de investigaciones audiovisuales. Muchas gracias. Sí se escucha. Okay. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que atendieron. Quizás sea un terrible momento para decir eso, pero soy bastante malito hablando en público, ¿no? Entonces, si tengan un poco de compasión. Dicen que la realidad supera la ficción, ¿no? Lo hemos escuchado varias veces. A veces creo que es cierto, a veces creo que no tanto, ¿no? La mente es padre, no puede idear muchas cosas. Lo que es cierto es que hay muchas mentes que no son las nuestras que existen en el mundo, ¿no? Hay muchos sujetos, hay muchas personas que conocemos que no somos nosotros y están ahí, ¿no? Están al lado nuestro. Creo que lo bonito del documental es eso, ¿no? Es poder encontrar a alguien más con quien contar una historia. Principalmente yo me dedico a hacer ficción. El día de ayer estaba, de hecho, grabando una película de ficción, de terror. Quizá lo que me define más es ser director de cine de ficción. Y menciono esto porque encontré en el documental, y lo que me gustaría platicar ahorita, es mi acercamiento con el documental como ficción. Alguna vez, mi primera clase que tomé cuando estudiaba cine, un maestro llamado Daniel Varela, que a su vez era el director de la escuela donde estudiaba, dijo una cosa que se me quedó muy grabada, ¿no? Y que desde entonces creo que la intento aplicar, ¿no? Me dijo, hay una diferencia entre una idea y una ocurrencia. Una ocurrencia es cuando digo, estaría bien padre hacer una película de un tipo que salta bien alto. Es una ocurrencia. Y dice, una idea es cuando dices, quiero hacer una película que hable sobre el amor de un padre y una hija, y entonces, con base en eso, creo una historia, ¿no? No sé si vieron la película Interestelar, de Christopher Nolan, que está del espacio, muy buena. Dicen las historias que Christopher Nolan llevó a vender la película al estudio, platicándoles un drama, ¿no? De un padre que deja a su hija y a sus 2 hijos en una granja, se va a vivir lejos durante mucho tiempo, regresa después de un rato y su hija ya no lo quiere, y platicó todo un drama. Entonces el estudio, muy sacados de onda, porque Christopher Nolan, pues, lo que había hecho antes era Batman, pues dijeron, pues, chale, no esperábamos eso de ti, ¿no? Pues, digo, hiciste Batman. Y él dijo, bueno, pues que toda esa historia que les acabo de contar,
nada más la vamos a hacer en el espacio. Ah, muy bien, y ya le dieron 250 millones de dólares para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logró él? Porque justo, ¿y por qué la película es tan buena? Porque su película se trata sobre una relación de un padre y una hija y muchos conflictos alrededor, y además está en el espacio, ¿no? Realmente lo del espacio es lo menos importante. La película se sostiene por la relación padre-hijo, ¿no? Entonces, volviendo a Daniel Varela, el director de la escuela que me dio clases, me dice: todas las historias en este mundo están contadas. Todo lo que se pueda pensar ya se ha dicho, ¿no? O sea, no hay nada original, no hay ninguna idea que ustedes digan, yo voy a contar tanto, ya alguien más lo hizo. O sea, sin duda. Una historia de un tipo que recorre el mundo ya lo hicieron. Una historia de un tipo que va a buscar a su padre perdido, ya alguien más lo hizo. Todas las historias ya las hicieron. Entonces me decía que es lo que ustedes pueden, dirigiéndose a 20 estudiantes del primer ingreso de cine, que es lo que ustedes pueden hacer para pues, que valga la pena su trabajo, ¿no? Y que no se convierta en uno más. Y me dijo: ustedes buscan, bueno, nos dijo, ustedes buscan historias originales, pero se equivocan en el concepto de original, ¿no? Original viene de la palabra origen, y el origen es el creador de la historia, ¿no? Entonces nos dijo: ¿por qué están buscando historias que cuenten una anécdota sobre algo cuando pueden estar buscando contar algo de ustedes, ¿no? Algo muy, muy personal de ustedes? Y eso me pegó mucho, ¿no? Porque claro que digo, yo era, pues sí, el primer ingreso, y por supuesto el primer video que hice era sobre un tipo que mata a otro, ¿no? Y aquí no tiene sentido, ¿no? O sea, 5 minutos de un tipo que mata a otro y pues era aburridísimo, ¿no? Entonces empecé a pensar en mis siguientes trabajos y dije: bueno, ¿qué quiero contar, no? O sea, ¿qué hay ahí que pueda contar? Quizás miedo a la muerte o alguna relación que salió mal, ¿no? Hay una historia de amor o algo, pero como muy personal. Y entonces empecé a escribir y a hacer trabajos que tuvieran que ver conmigo, ¿no? Como director de ficción, y habiendo llegado a esta constante en mi vida y creo que lo he cumplido, siempre trabajo haciendo eso, ¿no? Pensando en qué historia voy a contar. Ayer, volviendo, terminé el último día de producción de una película que escribí y dirigí, que es una historia de terror, muy clásica, ¿no? Una casa embrujada, una familia se muda a la casa y un demonio los atormenta hasta matarlos, ¿no? Es la historia más trillada del mundo. Sin embargo, cuando yo la escribí, hice una historia sobre la culpa. O sea, toda la película es una historia sobre la culpa y el duelo. Como una familia, cuya la madre de la familia muere, cómo esta familia se enfrenta a este duelo, ¿no? Y funcionaba muy bien la historia, se la platiqué al guionista con el que trabajo, nos gustó hacer este tratado sobre el duelo, y después de venderle la historia sobre el duelo, le dije: bueno, pero a eso le vamos a meter un demonio en una casa embrujada y ¡pum! Sustos. Y ahí está, ¿no? Y bueno, digo, la hice yo creo que funciona, después ojalá a alguien más le guste, ¿no? Volviendo al documental. Cuando yo hice el documental la primera vez, me topé con un terrible problema, porque pues, yo no podía controlar nada de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, no era mi historia, pues había gente frente a cámara a la que yo le hacía preguntas y ellos contestaban lo que querían, ¿no? Digo, pues, seres autónomos, ¿no? Libertad de expresión y eso. Entonces, por más que yo intentaba guiar las preguntas y dije: no, mi documental se va a tratar de esto y un personaje va a decir esto, va a estar increíble, pues nadie lo decía, ¿no? Entrevisté a 70 personas y ninguna decía lo que yo quería que dijeran. Entonces, después de entrevistar a 70 personas, dije: pues quizá lo estoy haciendo mal, ¿no? Quizá no debería intentar hacer que respondan lo que yo quiero que respondan, ¿no? Sino que ellos respondan lo que ellos quieran que respondan, porque finalmente son personas autónomas y con libertad de expresión. Y entonces decidir yo a dónde voy a conducir eso, ¿no? Y fue entonces cuando, después de tener 150 horas de material grabado, lo cual es una locura, si me pasa un documental no lo hagan, 150 horas de material es una estupidez, demasiado, es imposible editarlo. Pero me topé con estas 150 horas, entonces empecé a cortarlo, vi todas las entrevistas, corté los cachitos, y entonces a la mitad de estas 150 horas decidí de qué se iba a tratar mi documental. Y empecé a conformarlo todo como si fuera una historia de ficción, pero solamente pensando en diálogos que no había escrito yo. Y encontré lo que para mí es el meollo ahí del documental, ¿no? Finalmente tienes una historia de gente que no eres tú, que está allá, y creo que todos conocemos a alguien que vale la pena
cuya historia vale la pena ser contada. O sea, creo que todos conocemos por lo menos a una persona que decimos, y la historia de este señor que cruzó a Estados Unidos, vivió 17 años y regresó, y hay algo muy interesante ahí que vale la pena ser contado, ¿no? Yo todos los días, en pláticas y conversaciones con mucha gente, me topo con más sujetos, ¿no? La semana pasada platiqué con alguien que me dijo, no, pues es que mi tío, un tío muy lejano, se fue a vivir a Estados Unidos, vivió como 45 años, y por un crimen así súper idiota, por supuesto fue de ilegal, y cometió un crimen bien menso, robarse un gansito, una cosa así, lo deportaron, ¿no? Pero entonces, como había estado 45 años allá, todavía había hecho toda su familia allá. Entonces, pues cuando te deportan ya no puedes volver, ¿no? Entonces regresó a un pueblito donde vivía en Jalisco, y pues toda su familia en Jalisco estaba muerta, ¿no? Entonces él no podía regresar a Estados Unidos con su familia porque lo habían deportado, y ya no tenía familia en Jalisco, ¿no? Entonces estaba su casa, la casa de su familia ahí estaba, y él pudo llegar ahí y quedarse, pero pues ya no tenía nada, ¿no? Entonces dije, wow, pues es una historia, vale la pena ser contada, ¿no? Y yo creo que todos tenemos una de esas, todos conocemos una historia que vale la pena ser contada. ¿Dónde vale la pena? O sea, ¿cómo vale la pena contarla? Convirtiéndola en nuestra historia. Esto es un miedo que creo que tienen muchos documentalistas, ¿no? De transgredir un poco el hecho de modificar la verdad, ¿no? O decir, bueno, estoy contando la historia de alguien más, y al hacerla propia, entonces le estoy faltando al respeto. Y les puedo decir que en mi experiencia eso es absolutamente mentira, ¿no? Werner Herzog, un director alemán que comparte conmigo esto de que él hace ficción regularmente, y además últimamente hace documental, a él no le importa eso. Él cuenta su historia a través de otros personajes. Tiene un documental fantástico que se llama Grizzly Man, el hombre oso, que es la historia de un tipo que se llama Timothy Treadwell, o se llamaba Timothy Treadwell, que un buen día era un actor frustrado y pues era un pinche don nadie, ¿no? Era un white trash absoluto, no hacía nada en la vida. Decidió que le gustaban mucho los osos, y había una reserva de osos cerca de donde vivía, y dijo, pues me voy a meter a vivir con los osos, ¿no? Chingón. Se fue, tenía una cámara, y se grababa él mismo como si fuera un programa de National Geographic, donde si hay alguien que vive con los osos, ¿no? Y se metía ahí y grababa todos los días, ¿no? Pues este oso le puse Pancho, ¿no? Y aquel se llama George, y ellos son amigos, y narraba durante días y días y días, narraba la historia de los osos, hasta que por supuesto los osos se lo comieron, ¿no? O sea, el idiota se quedó en invierno pues los osos no tienen comida, tienen mucha hambre, y mientras todo el resto del tiempo los osos ya lo habían aceptado y no tenían problema que el güey estuviera, pues cuando tuvieron hambre se lo comieron a él y su novia, ¿no? Entonces todo el documental de Herzog realmente está basado en el material que este mismo Timothy Treadwell grabó, y lo que hizo Herzog realmente es acomodarlo como él quiso. O sea, en realidad Herzog grabó creo que 2 horas en todo el documental, hizo 3, 4 entrevistas con la mamá de este cuate, con la prima, con alguien con el que trabajaba, hizo 4 o 5 entrevistas, y todo lo demás nada más recopiló todo el material que él mismo había grabado, ¿no? Porque inclusive él, cuando se lo comieron, estaba grabando, ¿no? Pero afortunadamente Herzog decidió no pasarlo en pantalla, ¿no? O sea, hay un instante del documental muy padre donde él le da la grabación, porque bueno, la cámara estaba grabando pero el lente estaba tapado justo cuando se lo comen a él y a su novio. Entonces solamente está el audio. Entonces en el documental, en vez de lo que Herzog hizo, en vez de mostrarlo o poner el audio y que todo el mundo nos horrorizara, porque supongo que escuchar a alguien que se lo están comiendo no es una buena experiencia, él se mostró a él mismo escuchándolo, ¿no? O sea, le pidió a su camarógrafo que lo grabara mientras él tomaba el audio y lo escuchaba, ¿no? Y es mucho más impactante porque en vez de escuchar el audio de estos gritos de no, Dios mío, no, ayúdenme, no, por favor, o algo parecido, lo único que vemos es la cara de este director que, digo, quien conozca un poco de su trayectoria, sabe, es un director alemán de 70 años que es reconocido por amenazar a sus actores en el set con pistola. Era un tipo muy duro, ¿no? O sea, no muchas cosas lo rompen, pues, o sea, un tipo que creció en la Segunda Guerra Mundial, o sea, bueno, es un tipo duro, ¿no? Entonces lo ves a él en pantalla, escuchando este audio y romperse, ¿no? O sea, se ve cómo, pues sí, lo cambia un poco, ¿no? Este audio tan horrible.
Entonces Herzog hace eso, ¿no? O sea, todo su documental en realidad no está hecho de nada que él haya grabado. Lo que él hizo, pues voy a contar la historia muy interesante, ¿no? De este tipo al que se lo comen los osos, pero aparte decide contar algo más, ¿no? O sea, el documental finalmente no nada más es de un tipo que se lo comen los osos. El documental se trata sobre el capitalismo. O sea, en una lectura ahí se trata sobre el capitalismo, sobre cómo un gringo cualquiera decidió que tenía todo el derecho y la posibilidad de vivir entre los osos sin importarle nada, ¿no? Y su película está narrada como básicamente siendo una alegoría a cómo Estados Unidos decide que puede ir a Irak y quedarse con su petróleo sin pedos, ¿no? Y darles libertad, ¿no? Y luego va a Irán y les da libertad, y va a Venezuela y les da libertad, y pues porque quieren, ¿no? Nada más. Y todo el documental se vuelve eso, ¿no? Un tratado sobre el capitalismo y sobre la cultura norteamericana, ¿no? Y una crítica muy mordaz, muy interesante, ¿no? Cuando finalmente lo que estamos viendo es la historia de un tipo que se lo comen los osos, ¿no? Entonces, Herzog tiene otro documental que se llama Encuentros en el fin del mundo, que es, se fue 6 meses a vivir con una comunidad de científicos que viven en la Antártida, ¿no? Entonces son cuates que están trabajando ahí constantemente, pero solamente pueden salir de la Antártida durante un lapso de un mes, que pueden volar, ¿no? En realidad todo el resto del año están sitiados ahí, ¿no? Entonces Herzog fue durante 6 o 8 meses a vivir, a ver cómo estaba la gente y cómo vivían con ellos mismos al estar, eran 100 personas que se ven todo el tiempo durante 6 meses, ¿no? Y claro que la gente está bien loca, ¿no? Por supuesto. Entonces, dos cosas bien interesantes, ¿no? Decían que estos científicos descubren al día, descubren 5 especies nuevas, ¿no? De fauna, lo cual es pues increíble, ¿no? O sea, al día, todos los días descubren 5 especies nuevas, ¿no? Y por otro lado, pues las pequeñas historias de cada uno de ellos, ¿no? Cuenta la historia de una chica que cruzó de Bolivia a Paraguay por las cañerías, ¿no? O sea, que vivía con su novio y pues, se metieron a las alcantarillas de las ciudades y cruzaron desde Bolivia a Paraguay por las alcantarillas, ¿no? Entonces tiene historias como bien interesantes. Pero no nada más se queda en eso, ¿no? Es decir, no nada más voy a contar una historia de unos tipos que están medio loquillos por vivir aislados del mundo durante 8 meses, y cuenta una historia sobre la humanidad, ¿no? Completa. Y él nunca tiene problemas. Hay una entrevista que me quedó muy marcada, porque está esta chica hablando de cómo pasó de Bolivia a Paraguay. Es una historia bien interesante, y de repente se escucha la voz en off ahí de Herzog diciendo, bueno, esta historia no es importante, lo que queríamos saber, o sea, le valió madre, ¿no? O sea, de repente uno como documentalista dice, no, pues hay que dejar la entrevista completa, las partes importantes, hay que respetar lo que dijo. No, eso dijo no, así claramente puso la voz en off y que decía, esto no es importante, lo que nos interesa es tal cosa, ¿no? Y ya, al diablo, ¿no? Finalmente, Herzog hizo su último documental, que se llama En el abismo, que habla sobre la pena de muerte, ¿no? Es un caso muy sonado en el sur de Estados Unidos, de 2 chavos que por robarle el carro a una señora la matan. Entonces 2 chicos como de 18 años. Entonces los atrapan porque los idiotas le roban el carro y lo llevan a su casa. La policía pues solo tuvo que ir a su casa. Y los aprenden y les dan la pena capital, ¿no? Entonces Herzog va y los visita cuando, o sea, en su última semana antes de que los ejecuten, ¿no? Y les hace una entrevista. Y después va y hace entrevista con sus hermanos, familia, con un sacerdote y especialmente con un tipo que era el encargado antes de la pena capital, ¿no? La pena capital ahora solamente es una inyección letal, ¿no? Es muy tranquila, dicen. Entonces entrevista a un tipo que era el que se dedicaba nada más a picar el botón con el que se vaciaban los tanquecitos que inyectaban, ¿no? Entonces el cuate legalmente había ya asesinado como a 400 personas, ¿no? Hasta que un día, por supuesto, él se puso muy mal, ¿no? Porque se dio cuenta de que había asesinado a 400 personas. Entonces el documental, de nuevo, es una historia sobre 2 tipos que van a ejecutar por cometer un crimen, sobre la familia de estos tipos, sobre un sacerdote y sobre este personaje, el ex verdugo de la prisión. Pero en realidad la historia no es sobre eso, la historia es sobre muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, volvemos al documental, la idea, ¿no? Herzog demuestra a través de esto que no tiene ningún problema en contar su historia o lo que él quiere contar a través de otros testimonios, ¿no?
Y vuelvo a las palabras de Daniel Varela, mi maestro, que me decía, todo viene del origen, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un documental que valga la pena? Creo yo, resumiendo esto, es en encontrar una historia de alguien que parezca muy interesante y darle una visión propia a esta historia, ¿no? Sea la historia que sea el personaje que sea quien sea, porque también la historia que a nosotros nos parezca interesante, cuando decimos, bueno, a mí me parece interesante esa historia de ese hombre que se fue 50 años a vivir a Estados Unidos, regresó y no tenía nada, y ahora está perdido en el mundo, está flotando como fantasma en el mundo. A mí me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque hay algo a mí que me parece que me llama mucho la atención acerca de la soledad, ¿no? De la desaparición de tu vida, ¿no? O sea, de que un día te puedan tomar de tu vida, sacarte y ni modo, ¿no? No puedes regresar, o sea, ya te sacaron, tu vida continúa, ¿no? La vida que tú armaste continúa en otra parte, pero sin ti, tú estás fuera, ¿no? Es un tema que a mí me interesa mucho. Por ende, la historia de este señor me interesó mucho. Por ende, cuando yo haga la historia de este hombre, lo que voy a hacer es hacer mi historia, la historia que yo quiero contar, y contar eso justamente, la historia sobre la soledad, sobre flotar en la vida, sobre el miedo a la muerte, a través de la historia de este hombre que fue deportado, ¿no? Haciendo una unión acerca de esto, que se basa solamente en mi experiencia, ¿verdad? Un poco más este encuentro, tenemos nosotros la cualidad ahora, y digo, los incito, como alguna vez lo hicieron conmigo. Bueno, esto viene otra historia, ¿no? Ayer trabajaba en esta película que estaba grabando, y un staff, un gran tipo que se llama Luis, con el que trabajo muy seguido, llega y me dice, me acabo de comprar un celular nuevo, ¿no? Ya a las 4 de la mañana, ¿no? Y le digo, Luis, creo que este no es un buen momento para estar platicando, ¿no? Tenemos que grabar. Me dice, no, está bien chido, graba en 4K. O sea, no te estás grabando la película con una cámara profesional Blackmagic, que graba en 4K. Y él llega muy emocionado a decirme, no, mi celular graba igual que tu pinche cámara de 50,000 baros, ¿no? Y le digo, pues, ¿y eso qué va, no? Entonces él, pues, me estaba proponiendo la idea de que grabáramos a 2 cámaras, ¿no? Porque las dos grababan a 4K. Le dije que en ese momento no se podía, ¿no? Pero entonces me quedé pensando, bueno, o sea, este cuate gastó como 8 o 9 mil pesos en este teléfono, 4K, pero efectivamente él tiene en su poder un aparato móvil que puede grabar en la misma calidad de la cámara con la que yo estaba grabando, ¿no? Entonces, platicábamos él y otro staff y yo, y el otro staff, el buen Rafita, dijo, no mames, pues vamos a hacer un documental nosotros, ¿no? Pues sí, ¿no? Y dice, bueno, voy a grabar, ¿no? Este Rafita dice, no, mi papá iba trabajando no sé cuánto tiempo en la siembra y no sé qué, y tiene historias buenísimas. Y le dice a Luis, vámonos un día y nos grabamos acá con tu celular, las historias con mi papá, ¿no? Bien, Luis dice, sí, claro, ¿no? Dice, pues yo me acuerdo, según ellos la siguiente semana van a ir a grabar, ¿no? Entonces yo me quedé con esta idea muy clavada, dije, pues, o sea, efectivamente, ¿no? Digo, hay comerciales de iPhone, ¿no? Las últimas 2 campañas de iPhone se basan en cosas que la misma gente ha hecho, ¿no? O sea, eso es como lo que te venden en las paradas de repente de camión, en los pósters de iPhone. Son fotos bien bonitas, bien chidas, súper bien hechas, y dice, esta foto fue tomada con un iPhone, ¿no? Y efectivamente debe ser cierto, ¿no? Porque yo conozco gente que toma fotos y videos con iPhone y se ve increíble, ¿no? Hay una película del año pasado que se llama Mustang, que fue grabada con un iPhone, toda la película. O sea, era una producción grande, así gigante, había miles de personas involucradas, pero la cámara, pues no había cámara, ¿no? Era un rig de cámara, así, un aparato gigante, y era un celular, ¿no? Ahí en medio. O sea, en vez de una cámara, era un celular, era un vil iPhone, y con eso estaban grabando la película, ¿no? Y es una muy buena película. Entonces digo yo, ¿cuál es la ventaja del documental? ¿Dónde está lo bonito del documental? Para hacer la película que nosotros hicimos ayer, nos gastamos $500,000 pesos. Lo cual es una película de muy bajo presupuesto. O sea, $500,000 es nada, ¿no? O sea, si hicimos la película en 7 días, es un milagro, ¿no? Entonces $500,000 es nada. Entonces yo digo, bueno, o sea, si queremos contar una historia y la queremos contar en cine,
conseguir recursos, conseguir $500,000, digo, el país no está como para andar soltando ese dinero, ¿no? O sea, cuesta mucho trabajo conseguir $500,000 para hacer una película. Pero, si están ahí, o sea, si tenemos un celular, tenemos esos medios y tenemos una historia que nos interesa muchísimo y tenemos una computadora, si digo, una película se puede editar en el Movie Maker que está por default en la computadora, y si no, digo, si no jugar por la piratería, pues está la piratería, ¿no? O sea, digo, los programas de edición, la neta, ahí están al acceso, pues ahí para y Castor, pues ahí están. Entonces, en realidad, con un precio muy bajo, podemos contar una historia. Yo estoy casi seguro que más de uno de ustedes quiere contar una historia. O sea, tiene algo que quiere contar, personal. Y además de eso personal que quiere contar, conocen a alguien que tiene una historia increíble, ¿no? Y estoy casi seguro que más de uno de ustedes tiene un smartphone o un teléfono con cámara de una calidad bastante decente, con la que pueden grabar esa historia y después meterla a su computadora en el Movie Maker, con lo más básico, editar esa historia o esa historia con este personaje y hacer su propia película, ¿no? Esto es la ventaja del documental. Mucha gente se espanta, o no se espanta, ¿no? Le fastidia mucho el documental. Estos directores de cine ya como más viejos dicen, no, pues es que lo que está en mi mente es increíble, ¿no? Lo que está en mi mente es lo que yo quiero en pantalla. Y dices, bueno, va, o sea, está padre, ¿no? Yo ahorita me dedico a eso, está chido que contar tus propias historias, ¿no? Pero tampoco puede ser como tan megalómano para pensar que lo que está en tu casa es lo único que vale la pena, ¿no? Y que todo lo demás no sirve de nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Acéptalo, pues acepta que esas historias son tus historias, las conviertes tuyas, y además el documental nos da esa hermosa ventaja, ¿no? Se puede grabar tan fácil, o sea, podemos todos salir a hacer un documental, ¿no? Hace 3 años fui invitado a un como evento que sucede en el Festival de Cine de Guadalajara, que se llama Doculab. Doculab lo que hace es seleccionar en toda Latinoamérica a 15 realizadores que tengan un documental a punto de terminar y a otros 15 realizadores que pues, tengan un documental ya hecho, y los invitan a todos, ¿no? Los 15 realizadores que tienen un documental a punto de terminar van a este evento a exponer su documental, y mientras otros 15 pelafustanes, incluyéndome en ese caso, solamente vamos a criticar su trabajo, ¿no? Y se hace un encuentro muy padre, ¿no? O sea, uno presenta su documental y otros 29 tipos ahí criticando el documental, ¿no? Digo, algunos de buena fe y otros medio culeros, y era una cosa maravillosa, ¿no? Había un cuate del DF, muy fresa, ¿no? Un tipo intolerable, ¿no? La verdad, muy sangrón, pero su documental era bellísimo. O sea, yo dije, no, ¿de dónde sale esto? El tipo es insufrible, no puede tener en la mente eso. Y era una historia bellísima de unas mujeres que en el sur del país toda su vida la dedican a hacer en la mañana de comer, y luego empacan toda esa comida en bolsas, y cuando pasa el tren y todos los indocumentados de centroamericanos van cruzando, les van dando las bolsas, ¿no? Ahí al paso, ¿no? Y ya se pasa el tren, tienen más bolsas, pasa el segundo tren, les dan más bolsas, se acaban las bolsas y se van a su casa a volver a cocinar para el día siguiente, ¿no? Y toda su vida la dedican a eso, ¿no? Entonces es increíble, y su documental estaba súper bonito. Yo chillé, o sea, me sentía ridículo ahí enfrente de medio de 30 personas viendo el documental, y yo, es una historia bellísima, ¿no? Es que es muy buena, ¿no? Y el tipo me parece insufrible. Entonces, ¿cómo es posible que este idiota pueda hacer algo tan bonito? O sea, ¿cómo es posible? Entonces, pues sí, pues claro, o sea, el güey es un idiota, pero es un ser humano en el interior, y pues bueno, puede ser un patanazo, pero pues puede crear arte chido, ¿no? Entonces dije, pues claro, no tiene que ser simpático, ¿no? Y su trabajo estaba increíble, ¿no? Y estaba grabado con una cámara High 8, con la que yo empecé en el 2006 a hacer videos, ¿no? O sea, era una cámara que ahorita cuesta $600, ¿no? Y el güey la hizo con esa cámara, ¿no? Y se veía súper bonito. Se le encontró el modo de cómo sacarle jugo a la cámara, ¿no? O sea, en vez de tener una cámara de $150,000 o $50,000, tiene una cámara que le había costado 500, o probablemente le costó $5,000 para hace 10 años, ¿no? Entonces, y con eso hizo el documental. Tenía tantas cosas a favor, que dije, wow, es increíble, ¿no? Y casi todos los documentales que se presentaron en este encuentro
que debo resaltar la importancia de esto en el Festival de Cine de Guadalajara, ¿no? O sea, los 30 pelotitanes que estábamos ahí se supone que éramos como pues, chidos, ¿no? Eran 15 güeyes seleccionados de toda Latinoamérica, ¿no? Y de los 15 que estaban presentando sus trabajos, que yo la neta creo que yo entré de puro rebote, pero yo afortunadamente, fue maravilloso. Pero los 15 tipos que estaban presentando sus documentales eran tan variados, había una chica colombiana que se metió al río en no sé dónde, de parte de Colombia, como 2 meses, su documental estaba horrible, pero se metió 2 meses ahí a grabar, ¿no? Con un equipo de producción, mira, se iba ella, su novio y un sonidista, y 3 meses se metieron a grabar a una tribu, ¿no? Ahí en el Amazonas, en Colombia. Había otra chica que solamente se grabó a ella y a su familia durante 2 años. Todos iba a una cena familiar y ponía la cámara, ¿no? Y luego el parto de su hermana y ponía la cámara. Y así grabó durante 2 años su vida, ¿no? Hizo un documental acá. Y era una cosa increíble sobre el feminismo, sobre la onda, sobre ser mujer, era una cosa bellísima, ¿no? Y lo único que hizo fue grabar comidas familiares, ni siquiera agarraba la cámara, o sea, ella se iba de vista con su familia y ponía la cámara ahí a un lado y ya vivía su vida y luego ya editó estos pedacitos, ¿no? Y también lo hizo con una cámara pues al acceso de todos, ¿no? O bueno, si no de todos, a un muy fácil acceso, ¿no? Entonces, ¿qué nos da el documental, no? No nos queremos contar historias, conocemos gente fantástica a través de quien contar una historia y tenemos los medios para hacerlo, ¿no? Creo yo que eso diferencia muchísimo el documental y la ficción. Creo que se habla mucho a través del tiempo de la democratización del cine, ¿no? Le llaman, el hecho de que hace 10 años, 20 años, en los 90 hacer cine era imposible porque necesitabas una cámara de cine que costaba 2 millones de pesos, ¿no? Y salieron cámaras digitales, salieron todos estos medios y ahora todo el mundo puede hacer cine, ¿no? Todo el mundo, digo, existen youtubers, pues digo, no es cine, pero finalmente es el mismo medio, ¿no? Sigue siendo video. Pues lo único que necesitas es algo que grabe video y si te pones muy exquisito, algo que grabe audio, los mezclas y ya tienes un producto, ¿no? Es así de fácil, ¿no? Entiendo que todos son investigadores aquí o están en una onda mucho más académica y con un gusto por el cine, ¿no? Pues yo me gustaría exhortarlos a que cuando conozcan una historia así, cuando tengan algo que valga la pena ser contado y que les llegue, agarren su celular y grábenlo. Y se van a su compu y lo meten en Movie Maker y edítenlo. Y editen en el orden que sea, y que no les importe cómo lo van a poner, y que no les importe, en el momento que a las personas que están grabando entran a su cámara, ya no son personas que estén grabando, se convierten en personajes de su historia. Y no se tienten el corazón en decir, no, es que lo voy a hacer quedar mal, lo siento. Si dejó que lo grabaras, pues tienes todo el derecho a hacerlo quedar mal, o hacerlo quedar bien, o hacer lo que quieras con él. En ese momento se convierten en personajes para tu película, ¿no? Y esto es algo que les da mucho miedo a los documentalistas, ¿no? Tienen mucho miedo a transgredir la verdad. Pero realmente la verdad no existe, ¿no? O sea, el mismo método científico dice que la observación ya es interferir con el estado natural de las cosas, ¿no? O sea, en el momento que tú le pusiste una cámara enfrente de un sujeto ya estás interfiriendo, o sea, ya no es la vida real, ¿no? O sea, no existe un documental que sea la vida real, ¿no? No existe. Yo me topé en el primer documental, donde mueran los niños, que pasó ayer, con una cosa, y es ridícula, no sé si alguien la ve aquí, pero bueno, los que la hayan visto, hay un pedacito en unos chicos que están hablando de policías, ¿no? Que entran a colonias ahí medio marginales donde ellos viven, y dicen, no, mis policías no vienen, más bien se paran acá, ven los chingadazos y se van, ¿no? O sea, no hacen nada, ¿no? Y a veces cuando intentan hacer algo, los correteamos y salen bien cuidos, ¿no? Las palabras que usan. Y hay otro policía que dice, no, pues nosotros intentamos ayudar y vamos a estas colonias y pues de veras hacemos el esfuerzo, pero los chavos están bien locos, ¿no? Se ponen bien mal, ¿no? Entonces, están esos 2 pedacitos, ¿no? Los tomé y me encontré con la onda de que si yo primero ponía el pedazo del policía, y él decía, no, nosotros pues queremos entrar a ayudarlos y no sé qué, y después salía el testimonio de este pandillero diciendo, no, bichos policías putos, se fueron bien cuidos porque no aguantan. Entonces el policía quedaba mal, ¿no? O sea, quedaba en una así como, policía gacho, ¿no? O sea, o policía cobardes, ¿no? Pero nada más poner ese segmento antes que el otro, hacía que la lectura fuera que el policía era más cobarde o inútil, ¿no?
Pero se lo ponía al revés y ponía primero al chavo diciendo, no, pinches policías y todo esto. Y después el policía diciendo, no, pues es que nos queremos ayudar. Entonces el policía salía bien parado de la conversación, ¿no? O sea, ya decían, no, es pobre policía, ¿no? O sea, pinche chavo loco, se está intentando ayudar. Y era una cosa ridícula de cambiar un plano por otro, ¿no? Y cambiaba completamente el discurso de eso. Y era así de básico, ¿no? Yo me daba cuenta, pues es que en general es así, cada cortecito que hice cambia algo de ellos y lo pongo en un diferente orden, cambia todo, ¿no? Y se trata de otra cosa el documental, y son los mismos testimonios, son los mismos pedacitos de la gente diciendo exactamente lo mismo, pero en el orden que lo pongas ya alteró todo, ¿no? Entonces, no le tengan miedo a eso, ¿no? O sea, al diálogo con la realidad. En la realidad, en el momento que entró en su lente, se fue la realidad del diablo, ¿no? Ahora la realidad se convirtió en su realidad y en sus personajes. Esos seres humanos bien interesantes dejaron de ser seres humanos y se convirtieron en personajes para su película, y ustedes tienen el derecho a hacer lo que quieran con ellos. Mientras, es muy importante, mientras sea ético. Hay que entender muy bien la ética del documental, ¿no? Quizá han visto, hay un documental muy famoso que se ganó un Oscar que se llama Fahrenheit, ¿no? De un gordito ahí horrible que se llama Michael Moore, que yo personalmente lo detesto, porque es un tipo súper mentiroso, él sí trata de la ética, ¿no? Entonces este documental de Fahrenheit se trata sobre todo lo que pasa después de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces el documental empieza con una parte maravillosa, muy chistosa, digo, quizá de mal gusto, pero chistosa, donde vemos las Torres Gemelas caer mientras escuchamos la canción de Surfing USA. Entonces es chistoso, pero es horrible porque las Torres Gemelas, ¿no? Y él se burla mucho de Bush, lo ataca mucho al principio del documental, ¿no? Porque pues, hay una escena muy famosa donde a Bush le van a decir que las Torres Gemelas se cayeron y el idiota escucha la información y sigue, ¿no? Y en una clase que tienen con los niños y además tiene el libro al revés, ¿no? Entonces es como estúpido en todo sentido. Porque pues, todo el mundo en Estados Unidos esperaba que cuando le dijeran que se acaban de caer las dos Torres Gemelas, el güey dejaba a los niños y se fuera a ver qué onda. No, pues el tipo continuó su clase con los niños, ¿no? Y con su libro al revés. Entonces Michael Moore ataca mucho a Bush, y todo el documental trata sobre todo lo que está hilado, ¿no? O sea, que la familia de Bush hacía tratos con la familia de Osama Bin Laden y cosas ahí que es como medio turbio todo lo que pasó en las Torres Gemelas, ¿no? El tipo de Michael Moore tiene su primer documental, el segundo documental, o por lo menos el primero que lo hizo famoso, se llama Roger y yo. El documental trata sobre un pequeño pueblo en Michigan que se llama Flint, donde es Michael Moore, y todo el pueblo, el pueblo subsistía gracias a la primera fábrica de General Motors, ¿no? De todos Estados Unidos, que estaba en ese pueblo. Entonces, todo el pueblo estaba empleado por esa fábrica. Entonces, llega un momento en que General Motors dice, no, pues esta fábrica ya está vieja, no sirve, pues la vamos a cerrar, ¿no? Cierra la fábrica, lo cual deja todo el pueblo sin trabajo, ¿no? Y feo, ¿no? Se pone feo, ¿no? O sea, hay una señora que se dedica a cazar conejos y asarlos y venderlos súper baratos a la gente de acá, de la cuadra, ¿no? Y se pone gacho, ¿no? Entonces, pues, por supuesto, Michael Moore en su documental dice, pues voy a atacar a General Motors y especialmente a un tal Roger, no sé qué más, que es el dueño de General Motors, ¿no? Entonces, pues ataca mucho todo lo que hizo y la onda de, pues, que rompió el sueño americano y gracias a ti nos quedamos sin trabajo, eres un desgraciado y bla, 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 ¿no? Y a través del documental él se graba a sí mismo a punto de ir a hablar con este tal Roger y Roger nunca lo atiende, ¿no? O sea, está Michael Moore así alrededor de mucha gente y pasa ese tal Roger y dice, ¡ay, Roger, soy Michael Moore, soy documentalista, responde unas preguntas de esto, ¿no? Y Roger pasa y no le hace caso, ¿no? Entonces acaba la película y claro que tal vez Roger y General Motors acaban completamente vilificadas, ¿no? Son villanos asquerosos que destruyeron un pueblo, ¿no? Un mes después que sale la película, el tal Roger, el dueño de General Motors, sale a defenderse. Y lo primero que dice es, este desgraciado. El primer día que llegó y me dijo, quiero una entrevista, le di una entrevista. Estuvimos 3 horas hablando. Hay un video que se me grabó de mí explicándole por qué cerré la fábrica. O sea, y después me hace toda una película atacándome, ¿no? Y él entonces en esa entrevista se le explica por qué cerró la fábrica, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? El vato dice, pues es que, o sea, pues es capitalismo, ¿no? O sea, obviamente iba a cerrar la fábrica, pues. O sea, la gente que trabaja en la fábrica tiene que estar consciente de que pues,
el capitalismo va y viene, ¿no? Y dice, pues esa fábrica fue la primera, era muy vieja y me estaba costando mucho dinero, ¿no? Mucho dinero mantener esa fábrica. Entonces él dice, si yo mantuviera la fábrica, pues una onda honorable de no quitar el trabajo a la gente, y mantengo la fábrica, lo único que iba a pasar es que entonces la otra fábrica iba a tener que cerrar, porque yo iba a perder tanto dinero que iba a tener que cerrar otra fábrica. Y quizá dos fábricas, ¿no? Entonces en vez de que un pueblo se quedara sin trabajo, se iban a quedar dos pueblos o tres sin trabajo, ¿no? Y Roger dice, pues fue una decisión de negocios completamente pensada y que tenía que suceder, ¿no? Por lo que Michael Moore jamás muestra eso, ¿no? Solamente decide atacarlo, ¿no? Lo cual para mí transgrede un principio ético, ¿no? Porque finalmente sí está mintiendo, o sea, sí está mintiendo gachamente. Hay una diferencia entre voy a tomar a estos seres humanos y los voy a convertir en personajes, en mis personajes, y voy a contar una historia, pero otra cosa es voy a contar una historia que no existió jamás, ¿no? Eso es muy importante, es la ética del documental, ¿no? Hubo un documental muy famoso que se llama Super Engorda, ¿no? Quizá lo vieron, que era de un tipo que decide durante un mes nada más comer McDonald's todo el día, durante un mes, su desayuno, comida y cena es McDonald's, ¿no? Y su constante era que si cuando iba a comprar algo en McDonald's, le decían, por $2 más se lo super agrandamos, él tenía que decirles que sí. Entonces no nada más iba a comer poco, ¿no? O sea, tenía que comer todo el día durante un mes McDonald's y un chingo, ¿no? Entonces pues, el documental es como todo o sea, va como por dos vertientes. Una, pues atacando a McDonald's y a toda la comida rápida y a todas las corporaciones y las industrias de Estados Unidos. Y además, pues del proceso de él físicamente, porque va al médico y el médico le dice, pues te vas a morir, carnal, estás tragando McDonald's todo el pinche día de un mes, claro que te vas a morir, ¿no? Su presión subió muchísimo, subió de peso espectacularmente y le fue muy mal, ¿no? Entonces pues, el documental cumple su cometido, ¿no? O sea, ya McDonald's es horrible, sí, no, muy mal, bueno. Pero de nuevo, su novia, meses después da una entrevista, ¿no? Ya que rompe con él, ¿no? Porque la novia era parte también de este documental, ¿no? Entonces rompe con él y dice, lo va a atacar, ¿no? Claro que sí. Y dice públicamente que el idiota, lo que jamás comentó en el documental es que antes de empezar a hacer esto, uno, el güey era vegetariano, dos, hacía ejercicio todos los días, ¿no? Entonces, pues para el documental nunca mencionó que él era vegetariano y hacía ejercicio todos los días. Entonces, por supuesto, si el güey no hubiera comido McDonald's todos los días, si de repente hubiera empezado a comer carne y hubiera dejado de hacer ejercicio, por más sano que fuera su alimentación, le hubiera ido físicamente muy mal, porque su cuerpo está acostumbrado a no comer carne, ¿no? Entonces, claro que su ácido úrico subió muchísimo. O sea, por supuesto que todo su cuerpo se descompuso, engordó terriblemente porque de repente hacía ejercicio, el güey salía a correr 2 horas al día y luego iba al gimnasio y luego hacía más cosas y de repente dejó de hacerlo, pues claro que su cuerpo se hizo pomada, ¿no? Pero entonces el parte pues nunca mencionó eso, ¿no? Entonces si todo se lo atribuye a que fue por comer McDonald's durante 30 días, ¿no? Lo cual es una mentira y es inédito, ¿no? Pues para finalizar esto, pues lo único que me queda decirles es eso, ¿no? Si les gusta la investigación, les gustan las historias y les gusta contar algo, que yo creo que todo mundo tenemos ganas de contar algo, ¿no? Todo mundo nos gusta hasta contarle una historia de qué hice el fin de semana a un amigo el lunes, ¿no? Hasta esa historia nos gusta contar. Es más, spoilers, ¿no? Hasta vemos una serie de televisión y nos gusta contar el spoiler. ¿Por qué? Porque nos gusta contarlo nosotros, o sea, porque nos gusta que se sepa cuál fue el final, lo que pasó, a quién mataron en The Walking Dead, ¿no? O sea, nos gusta decirlo a nosotros, aunque alguien más lo dijo, hizo un capítulo al respecto, uno siente la fascinación por decir, ¡y mataron a tal persona!, ¿no? Entonces nos gusta contar cosas, ¿no? Entonces, si tenemos ese ímpetu de contar, si tenemos estos personajes y tenemos los medios, pues salgamos y hagamos documentales, ¿no? Contemos historias, finalmente. Pues muchas gracias. Agradecemos al maestro Jonás, se alargó un poquito la charla, pero aún queda tiempo, quedan alrededor de unos 20 minutos para poder hacer preguntas de parte de ustedes y que el maestro pueda responder. Ahí vienen las preguntas. Hablemos de lo que pensé, la verdad, no pensé que esto iba a pasar.
A ver, preguntas. Si tengo historias, ¿qué me aconsejaría como motivación para proyectarlas y seguir creando, por supuesto? Pues, respondiendo a esta pregunta, como motivación, creo que es nada más las ganas de contar algo, ¿no? O sea, creo que no debería haber mayor motivación, o por lo menos desde donde yo entiendo la pregunta. O sea, creo que el asunto es que también es una prueba es un ejercicio de prueba y error, ¿no? O sea, grabemos las historias, contémoslas, metámoslas a la computadora, editémoslas de una forma, quizá no funcione, volvemos a empezar de cero, ¿no? Y volvemos a editarlas de nuevo, después va a funcionar. Pero creo que lo más importante, por lo menos es lo que yo pienso, es siempre estar creando algo, ¿no? O sea, creo que no hay motivación más grande que el hecho de que ahí están las historias y hay que contarlas, vale la pena contarlas. Y el seguir haciéndolo, ¿no? Y haciéndolo, creo que nos vuelve, uno, mejores en lo que hacemos, y dos, nos lleva más, ¿no? La onda del documental es un medio, bueno, en general como el cine, de mucha frustración. Hay que tener un umbral muy amplio de la frustración, porque muchas veces las cosas no van a quedar como queremos, ¿no? Pero justo volviendo a mi escuela de cine, había un maestro muy bueno que se llamaba Jorge Rigen, un buen amigo, que es un gran director de cine y escritor. Él trabajó con Johnny Depp en Nala y cosas muy buenas, ¿no? Y por las aves del destino, no sé por qué, por una mera coincidencia maravillosa, nos dio medio clases a mí. Y hice un proyecto, escribí un guión muy bonito y lo grabé, y pues el estudiante pues, quedó horrible, ¿no? Entonces yo estaba muy enojado, ¿no? Porque especialmente le dije, tal secuencia yo creo que quedara de cierta forma, ¿no? Y no quedó. Y esta otra escena yo creo que quedara de cierta forma y no quedó, ¿no? Entonces me decía, pues pero te clavaste mucho en intentar hacer que forzosamente pasara como tú querías, ¿no? Cuando el mundo te estaba dando otra cosa, ¿no? Y entonces, igual y yo nos llevamos muy bien porque a los dos nos gustan mucho los Rolling Stones. Entonces decía, pues nada más recuerda las palabras del gran filósofo Mick Jagger, ¿no? Que una canción dice, no siempre puedes obtener lo que quieres, pero si te das cuenta obtienes lo que necesitas, ¿no? Entonces, en este medio hay que tener tolerancia a la frustración y darte cuenta que quizá no sale lo que tú quieras, pero entonces le das la vuelta y dices, bueno, no funcionó esto que yo quería, pero tengo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo con esto puedo hacer que funcione, ¿no? Compromiso, yo creo que ¿cómo hacer que las cosas salgan mejor? Simple y sencillo compromiso. Creo que se basa en la vida en general, pero especialmente en el mundo del cine hay que tener mucho compromiso, ¿no? Dedicarle horas, es una onda. Yo no quiero hacer el sacrificio, de repente yo doy clases, ¿no? Y a mis alumnos hay veces que cuando me levanto un mal día, sí les digo, no, usted tiene que sacrificarlo todo, ¿no? Si quieren ser cineastas hay que sacrificar un chingo de cosas, las salidas de los fines de semana, echar unas chelas con los cuates, olvídenla, o sea, ese sábado con las chelas tienen que estar frente a la computadora editando, ¿no? Y muchas cosas así hay que sacrificarlas, ¿no? Digo, creo, en mi experiencia hay como 50 y 50 de esto, ¿no? O sea, hay que aprender a sacrificar ciertas cosas y hay que aprender a seguir viviendo, ¿no? Porque tampoco se puede abstraerse de su propia vida uno, ¿no? Hay una pregunta que yo continúo con la que está. La mía serán dos preguntas, que si podemos sacrificar algo, ya contestó esa. La siguiente es, ¿cómo escribe usted para hacer transmitir el miedo como en la ficción? Y otra es, en las historias siempre es lo que tú escribes, no la verdad, porque como usted dice, cortan con cortometrajes, los cortan, no dicen toda la verdad, simplemente lo que escribe uno. Sí, pues es justo eso, ¿no? O sea, tú tienes, por ejemplo, una entrevista, por responder a la tercera pregunta, tienes una entrevista de 2 horas con una persona donde te cuenta toda su vida y en tu documental solo pusiste, no sé, 1 minuto, ¿no? De toda esa hora de entrevista.
pues ya estás cortando la verdad, ¿no? Ahí ya, o lo que se pensaría como la verdad absoluta, ¿no? Pero está bien, o sea, porque en ese, repito de nuevo esto, ¿no? O sea, en el momento que te dejaron grabarlos, esa persona dejó de ser Jorgito de tal colonia, y nada, se convirtió en Jorgito, tu personaje, con el que tú a través de su historia, de nuevo, sin mentir ni transgredir un nivel ético, tú vas a contar lo que tú quieras, ¿no? A través de eso. O sea, quizá los 20 segundos de Jorge diciendo, no, pues que yo tengo un chingo de miedo a morir, ¿no? Y entrar en una pandilla, pues quizá me llegue a matar. Esos 15 segundos son los únicos que tú necesitas porque en tu documental alguien diga, uy, no, pues estar en pandillas y está gacho, ¿no? Algo así. Tu segunda pregunta no entendí muy bien. ¿Cómo transmite el miedo? Cuando usted dijo que escribió una, ¿cómo lo transmite? ¿Cómo transmites el miedo? Pues mira, eso es bien interesante, ¿no? Porque a todo el mundo nos da miedo cosas diferentes. A todo el mundo, ¿no? Entonces, yo por lo menos, creo que hay una constante. Creo que a todos nos da miedo el miedo a lo desconocido, ¿no? Sin duda. Y nos da miedo que existan cosas que no deberían existir en el momento que no deberían existir. O sea, cosas fuera de contexto. Por ejemplo, una cabra no nos da miedo, ¿no? Pero si estás en el cine, entras a un cine oscuro y en una de las butacas está una cabra y te está viendo fijamente, te mueres de miedo. O sea, porque las cabras son bien creepy de noche. O sea, pero la cabra por sí sola no da miedo, ¿no? La cabra en el cine en la noche, horrible, ¿no? Entonces finalmente, o sea, estos elementos fuera de contexto, en lugares raros, dan miedo, ¿no? Creo yo. Yo lo que hice para escribir esta película de terror yo puse lo que a mí me da miedo. Porque alguna vez hay una entrevista vi con un guionista que a mí me fascina, que se llama Aaron Sorkin, que se ganó un Oscar por una película que se llama La Red Social, sobre Facebook. Aaron Sorkin dice, yo antes me atormentaba mucho escribiendo pensando que a todo el mundo le gustara lo que yo escribía, ¿no? Ya le hacía mucho teatro, ¿no? Y decía, me atormentaba, ¿no? Y me volví drogadicto, ¿no? Sí, gacho, se metía cocaína como si no hubiera mañana, ¿no? Y él dice que vivía muy deprimido, ¿no? Porque todo el tiempo escribía pensando que a todo el mundo le gustaba lo que escribía. Hasta que él dijo, ya basta, o sea, no, a todo el mundo no le gusta lo que hago, es imposible, a nadie le gusta, o sea, no a todos les gusta lo mismo. Entonces él dice que ya actualmente, cuando empieza a escribir, lo único que hace es algo que a él le guste, que a sus mejores amigos les guste, que a su familia le guste y ya. Y si a alguien más le gusta, chido, si no, por lo menos a su gente más cercana. Y eso es todo, ¿no? Y el güey dijo eso y al año siguiente ganó un Oscar, ¿no? Entonces, sí, le funcionó, ¿no? Sí, al parecer sí le gustó a más gente, ¿no? En realidad no me esperes. Solamente agradecerte porque eres un gran contador de historias. Al principio dijiste que esta cuestión de la palabra no se te daba y ayer tuvimos la oportunidad de ver tu documental y dices, bueno, claro, tú narras en imágenes, pero lamento decirte que también eres un gran orador. Muchísimas gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan difícil es sacar una idea del papel? Por ejemplo, yo me dedico a escribir historias, pero más es como algo literario. Nunca me he dado la tarea de, no sé, de plasmarla en un video, por ejemplo. ¿Qué tan difícil es sacar una idea del papel y convertirla en algo palpable tal y como es una película? Pues bien difícil. Sí. Las historias siempre se han contado igual, ¿no? O sea, si tú tienes la experiencia de contar una historia literariamente, la estructura de la historia es la misma, o sea, siempre va a ser lo mismo. O sea, mientras tengas eso muy claro, es sencillo. Y el único cambio, o sea, como muy importante, que entre algo literario y algo cinematográfico, es que lo cinematográfico se tiene que narrar en acciones. Todo tiene que ser en acciones, ¿no? O sea, en Ulises de James Joyce, ¿no? Que es una novela bien padre, que todo está narrada en primera persona, en un personaje, y es puro flujo de pensamiento. La novela es pesadísima porque todo lo que estás leyendo es como lo que está pensando esta persona durante todo el tiempo, ¿no?
Entonces en cine no tienes esa facilidad, por ejemplo, ¿no? En cine no tienes ese párrafo que diga, y entonces me senté a analizar mi vida y pensé en el abismo antes de morir. No, acá no, aquí tienes que ver la cara del tipo y que en su mirada se ve el abismo, ¿no? O de alguna manera narrar eso, pero en una imagen, ¿no? En una acción, porque tú sí no tienes esa facilidad, ¿no? Que es la única diferencia, yo creo. O sea, mientras puedas narrar, o sea, tu historia, la misma historia que ya tengas alguna escrita y que te guste, transfórmala, pero todo lo que vayas a contar lo cuentas en acciones. Todo es contarlo siempre en acciones. No hay una regla como básica en el cine, así como de las más acá, que es muestra, no lo cuentes. Muestra. O sea, en vez de decir un personaje, ay, es que tengo mucho miedo, pon al personaje dando la vuelta y gritando, ¿no? O sea, entonces ya eso nos dice que tiene mucho miedo sin que él diga, no, si es que estuvo gacho, me dio miedo, ¿eh? No, o sea, si es algo en pasado, por ejemplo, de qué gacho me dio miedo, pones al personaje, o sea, este actor está casi llorando diciéndole a su papá, es que no sé qué hacer. Y ya con eso dices, es que tiene miedo, ¿no? Sí que tenga que decir, es que tengo miedo, papá, ¿no? Siempre, esa es la constante del cine. Muestra, no lo digas, muéstralo, ¿no? Aquí, bueno, nada más para profundizar un poco lo que decías de la diferencia ética que tú encuentras en lo que hace Michael Moore y lo que tú planteas como la forma de hacer documental. Yo te preguntaría, sí, o sea, tú nos estás dando tu posición de cómo cuando los personajes tú los grabas se vuelven ya tuyos, ¿no? O sea, ya ellos como que de alguna forma, pues, independientemente de la historia que hayan contado, tú construyes tu propia historia. Entonces yo digo, bueno, ¿qué diferencia encuentras con Michael Moore? Donde él graba lo que tiene que grabar y como se vuelven sus personajes, pues encuentra su propia historia, ¿no? Que es, pues, el impacto que causó que se fuera esta fábrica de su pueblo, y él consideró en el montaje que no tenía que meter la entrevista con este personaje. ¿Dónde está ahí la falta de ética? Como que no me quedó claro cómo esa diferenciación en términos de la ética, cuando tú metes 15 segundos de este chavo que dices y no metes las 2 horas de su historia de vida que él te contó, y que Michael Moore no meta a alguien que no le sirve a su historia. O sea, ¿cuál es como la diferencia? La diferencia es como entre mentir, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo entrevisto a este chavo, ¿no? A Jorge, ¿no? Porque de hecho, bueno, es que sí entrevisté a Jorge, ahí pandillero, ¿no? Yo entrevisto a él, o por lo menos uso 20 segundos de él diciendo, es que a mí me da mucho miedo morir porque las pandillas están muy feas, ¿no? Esos son los segundos que yo uso. Sin embargo, la realidad de la entrevista, él en la vida me dijo que nunca era pandillero. Digo, no, esto no sucedió, pero sí es pandillero, ¿no? Pero vamos a suponer que yo lo entrevisto pensando que él es un cuate que es pandillero porque se ve cholito y se ve tumbado. Y el güey me dice, no, yo nunca he sido pandillero, a mí sí me gusta vestirme, ¿no? Y ya. Y entonces yo le digo, bueno, pero si fueras pandillero, ¿te daría miedo morir? Sí, pues me daría miedo morir porque las pandillas están gachas. Y yo tomo ese pedazo y ese pedazo lo pongo, entonces estoy mintiendo. En ese momento estoy mintiendo porque este cuate no es un pandillero. O sea, él no es un pandillero y estoy modificando la realidad, ¿no? Porque estoy contando algo que no está sucediendo, ¿no? Que es lo que yo le atribuyo a Michael Moore, ¿no? Él finalmente, todo su discurso se basa en que ese ojete, ese tal Roger, nunca quiso dar la cara, ¿no? Sin embargo, sí la dio. Entonces, o sea, él está mintiendo, ¿no? O sea, pero en términos de lo que me dijiste sobre la verdad, que también mencionaste, estás diciendo, bueno, no estamos contando la verdad, ¿no? Estamos contando nuestra historia y a partir de ahí estamos construyendo un relato. Entonces digo, bueno, entonces la mentira, ¿qué cabida tiene en comparación a la verdad? O sea, si no se trata de esa verdad objetiva, como en términos de qué es nuestra historia a partir de personajes que incluso no nos importan como sus vidas exteriores a nuestro video, yo digo, bueno, entonces, pues no puede mentir uno si lo que está bueno. Yo te entendí que planteaste como esta cuestión, ¿no? Que no estamos reflejando la realidad o la verdad, ¿no? Una verdad como en términos no sé académicos o científicos como esta verdad. Entonces digo, bueno, ¿dónde está la cabida de la mentira o de la manipulación en términos de la ética del que estás en un montaje con un material que está ahí grabado, ¿no? Sí, es muy interesante, ¿eh? Igual esto para tratar esto más al inicio. Creo yo, lo mismo le pregunté alguna vez a Sergio Arau, director de
hizo un documental, creo, y le hice la misma pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde está la línea ahí que divide la mentira de la realidad, de la historia del documental, ¿no? Y creo que eso tiene que ver, no sé si es como una onda muy personal, ¿no? O sea, no sé si pueda como transmitirla muy claramente, ¿no? Para mí se basa en que efectivamente estos personajes te cuentan una historia y tú los vas a poner como sea esta historia, ¿no? Y la vas a contar a través de lo que tú quieras contar, pero tú vas a contarla a través de la historia que existe también. O sea, sí hay como cierto respeto que tienes que tener, creo yo, hacia lo que sí sucede, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo, esta historia, ¿no? Este hombre que vivió 40 años en Estados Unidos y regresa y no tiene nada, la historia que sucedió es esa, ¿no? Digamos, este hombre se fue, vivió 40, 50 años, lo deportaron y regresó, ¿no? Entonces, creo que la manipulación de la verdad puede verse en ciertas cosas ahí, ¿no? Si, por ejemplo, yo decido no mostrar que el crimen que él cometió fue su culpa, o sea, si efectivamente lo que él hizo fue su culpa y merecía un castigo, o sea, porque finalmente el tipo estaba de ilegal en un país que no debía haber estado y cometió un crimen que por muy pequeño que haya sido, lo cometió, ¿no? Lo cual, pues, merece un castigo, el cual se le fue impuesto y por lo cual lo deportaron a México, ¿no? Entonces, si yo puedo transversar la verdad y decir, y hacerlo ver como que no es su culpa, ¿no? O sea, omitiendo datos o dando datos falsos, ¿no? O sea, por ejemplo, diciendo, pues es que este tipo, o sea, puedo decidir no mostrar que lo deporta, o sea, ¿por qué lo deportaron, no? Quizá no me importa. Pero si yo en el documental deliberadamente pongo un policía diciendo que a este cuate lo deportaron por un crimen que no cometió, por ejemplo, ya estoy mintiendo. Pues estoy mintiendo porque estoy modificando una historia real o una historia central que estoy yo tratando por mi beneficio narrativo, ¿no? No sé cómo bien definirlo. O sea, quizás se va a hacer una onda de ética personal también, puede ser, ¿no? Pero para mí la línea se basa en no mentir, ¿no? O sea, la historia como tú lo vas a contar no es la realidad, eso es un hecho, es tu versión de la realidad, pero lo cual tampoco implica que sea una mentira, ¿no? Es como la típica pelea de pareja, ¿no? Tú tienes dos cuates, tu mejor amigo y tu mejor amiga, y resulta que son novios, ¿no? Entonces se pelean. Y tú, pues, como buen cuate, dices, déjame, voy a ir a ver su versión de la historia, ¿no? Y el güey dice, no, pues es que pinche morra loca, nomás no subí el asiento del baño y se puso súper mal, ¿no? Y su versión de la realidad es que ella está exagerando, ¿no? Y luego vas con ella y le dices, oye, pues ¿qué pasó? No, pues pinche patán, ¿no? O sea, lo único que le pido en la vida es que que suba la pinche tapa del baño y el vato siempre la orina, ¿no? O sea, es un ojete. Entonces, esa es su versión de la realidad, ¿no? Su versión es que este vato es un patán, ¿no? Y la versión de este güey es que la mujer está exagerando y está loca, ¿no? Pero es la misma historia, ¿no? Te están contando la misma historia desde un punto de vista diferente. Si entonces tú vas con tu amiga y dices, oye, pues ¿qué pasó? No, pues es que le reclamé a este güey y me soltó un putazo. Ya entonces está mintiendo, ¿no? Porque ya está diciendo, pues a huevo, o sea, vente conmigo, deja de hablarle a tu amigo porque, pues, o sea, yo orinó la taza y encima de orinarla me pegó. Y entonces ahí está como la diferencia de la que creo yo que es como la ética, ¿no? O sea, esta chica está mintiendo, ¿no? De este personaje hipotético, está mintiendo, ¿no? U omitiendo detalles, ¿no? Por ejemplo, o sea, puede ser la misma onda de la taza del baño, pero ella decide omitir que, no sé, que no estaba pedísimo, ¿no? Por ejemplo, y quizás también se le podría haber dejado pasar, ¿no? Porque sí, está pedo, ¿no? Quién sabe, ¿no? Y igual la justificación de este tipo es que, pues, oye, carnal, pues es que estaba todo medio borracho y pues no le atiné, pero lo limpié al día siguiente y limpié todo el baño, ¿no? Y quizá esta amiga decidió omitir eso, ¿no? O sea, que limpió el baño y que estaba pedo, ¿no? Solamente para vinificarlo, ¿no? Yo quizás es un ejemplo muy escueto y bobo, pero yo creo que en eso se basa como esta manipulación, ¿no? O sea, finalmente tú tienes tu versión de la realidad o de esa realidad que tú modificas, pero creo que lo que no está chido es mentir para tus fines como cinematográficos, ¿no? No sé si te sirvió de algo lo que dije. Bueno, agradecemos sus preguntas.
tienen más, ahorita que ya el maestro Jonás baja aquí de la mesa de trabajo, pueden preguntar directamente. Y antes de finalizarla, vamos a hacer entrega de su constancia y un obsequio especial. Y la constancia dice lo siguiente: la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la trayectoria de estudios multiculturales, otorga la presente constancia a Jonás González Ilorni por su participación en línea con la Masterclass del Respeto y la Esquina, celebrado el 24 y 28 de octubre de 2016. Firma el licenciado José Eduardo Sagún Sagún, rector de la UCEM, el maestro Ignacio Moreno Nava, coordinación de estudios multiculturales, y el maestro Ricardo Cárdenas, coordinador de gremio. Los invitamos a quedarse a la proyección especial del documental Zaguayo de Antaño de Perla Manso, y la presentación estará a cargo del maestro Ignacio Moreno Nava aquí dentro de un par de minutitos. Muchas gracias.